Estimados aprendices, muy buenas noches. Para el video del día de hoy vamos a hablar sobre el protocolo para preparar una disolución química de trabajo en el laboratorio. Como direccionador para el video, pues vamos a manejar este cuestionamiento que es preparar una solución de sulfato de magnesio de concentración 0,125 molar, un volumen de 250 mililitros. Para preparar una solución en el laboratorio, lo primero que debemos tener en cuenta es que siempre nos vamos a hacer una pregunta, que es: ¿cuál es la masa de soluto que necesito para pesar para preparar dicha solución? Aunque en la teoría yo pueda preguntar diferentes cuestionamientos de las variables que estemos manejando en el desarrollo del ejercicio, en el laboratorio siempre me va a interesar esta pregunta: ¿cuál es la masa de soluto que necesito pesar para poder preparar dicha solución? Entonces, teniendo en cuenta eso, para resolver ese cuestionamiento en el laboratorio, lo primero que vamos a hacer es un cálculo matemático. Dicho cálculo matemático pues va a tener como principal direccionador escribir la ecuación matemática de la unidad de concentración del problema o caso a resolver. En este caso nos están pidiendo preparar una solución 0,125 molar, entonces lo que yo les aconsejo siempre es escribir esa ecuación de la molaridad para tener claridad en cuáles son las variables que poseo y cuáles son las variables que necesito calcular para poder resolver. Esta es la ecuación de la molaridad, el número de moles de soluto sobre volumen de solución en litros. Entonces, una vez que tengo ya mi ecuación de trabajo, lo siguiente va a ser verificar qué datos tengo y cómo los voy a relacionar con la ecuación de trabajo. Si observamos, los datos que tengo son volumen 250 mililitros. Como nos están pidiendo volumen en litros, necesariamente debo hacer una conversión para poder realizar el cálculo. Y la molaridad de la solución es otro dato que poseemos, ¿no? 0,125 molar. Teniendo en cuenta eso, pues hacemos las conversiones que sean necesarias de acuerdo a los datos que poseo. Necesariamente dijimos que el volumen debíamos convertirlo de mililitros a litros usando un factor de conversión sencillo, como es el que un litro equivale a 1000 mililitros. Y pues en definitiva tenemos ese volumen ya convertido a la unidad de litros, 0,250 litros. Una vez tengo las conversiones ya necesarias, puedo reemplazar los datos en la ecuación. Los datos que poseo, que son la molaridad y el volumen. De aquí pues ya obtengo que la variable que me hace falta o que puedo calcular a partir de esos datos son las moles de soluto. Para poderlo hacer, pues lo que tengo que hacer es despejar la ecuación, paso este volumen que está dividiendo a multiplicar, me queda expresada la ecuación de esta manera, donde al resolverla tenemos como resultado que necesitamos 0,0312 moles del sulfato de magnesio de nuestro soluto para preparar la solución. Teniendo este dato, yo ya puedo hacer ahora una conversión de moles del soluto a masa, que es finalmente un parámetro, el parámetro que yo puedo medir en el laboratorio. Y para esto pues hacemos uso de el peso molecular del sulfato de magnesio. Hago esa conversión teniendo en cuenta que esa equivalencia a una mol de sulfato de magnesio son equivalentes a 120,36 gramos del sulfato de magnesio. Por lo tanto, obtengo como resultado pues finalmente la masa de sulfato de magnesio necesaria para poder preparar dicha solución. Acá debemos tener claridad en algo, y es que esta masa que tenemos en el cálculo pues es una guía que me sirve para pues finalmente poder preparar mi solución, pero no es necesariamente
no necesariamente yo debo pesar exactamente esa cantidad. Pesar esa cantidad exacta a una precisión de la cuarta cifra decimal, pues equivaldría a tener que pesar grano por grano en el laboratorio, en la balanza, partícula por partícula, hasta obtener el peso exacto que me dio el cálculo, lo cual no es necesario. Entonces, primero, ese resultado es una guía que me permite pesar una cantidad pues cercana, o saber qué cantidad cercana puedo pesar para pues poder preparar mi solución. Lo segundo es que como vamos a usar una balanza analítica, reportamos ese número con 4 cifras decimales. Entonces son un par de acotaciones que quiero hacer al respecto. Reporto con 4 cifras decimales porque voy a utilizar una balanza analítica, como las que tenemos en nuestro laboratorio. Y otra cosa es que ese resultado es una guía. Lo que me interesa conocer es el valor real de lo que yo finalmente pese en el laboratorio. Entonces el peso exacto no es necesario, porque seguramente las soluciones o las voy a estandarizar para químicamente saber cuál es la verdadera concentración, o pues yo puedo finalmente calcular con la masa que realmente pese cuál es el valor real de la concentración, ¿no? Entonces no es necesario pesar exactamente esa cantidad. Por lo general, cuando uno le solicita preparar soluciones, no espera que la concentración sea exactamente la que uno les da, sino pues una concentración cercana, dependiendo obviamente de cuál sea el ejercicio o el experimento que se esté desarrollando, pero por lo general no es necesario que nos dé exactamente el valor que planteábamos inicialmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya hicimos un cálculo. Ahora pues lo que continúa es la preparación propiamente de la solución. Una vez hemos hecho el cálculo, pues ya podemos ir a nuestro laboratorio y pues realizar el procedimiento experimental requerido para preparar la solución finalmente. Entonces tenemos un segundo paso, que es el alistamiento del material, donde vamos a lavar, a secar el material necesario, vamos a alistar los reactivos y vamos a verificar pues los equipos e instrumentos que vayamos a utilizar, particularmente la balanza, ¿no? Luego de esto, ya que tenemos todo listo para realizar el procedimiento, hago un procedimiento de pesada. Voy a finalmente a pesar el soluto que necesito para preparar la solución. En ese proceso pues necesito como material de laboratorio el vidrio de reloj o un papel de pesada y la espátula para poder transferir el sólido a ese vidrio de reloj o papel de pesada. Como equipo necesito la balanza, claramente la balanza analítica, y aquí voy a obtener un registro que es la masa de soluto que realmente yo pese durante el procedimiento, que es el dato que realmente me va a interesar a mí para poder reportar finalmente la concentración de mi solución. Entonces debemos tener muy en cuenta, ese es el registro principal que necesitamos. Luego de realizar este proceso, voy a disolver el soluto. Para esto hago una transferencia cuantitativa del soluto a un vaso de precipitados. ¿Esto qué quiere decir? Que nos debemos asegurar que todo el sólido que estamos pesando en el vidrio de reloj está siendo transferido al vaso de precipitados en su totalidad. Para esto pues voy a hacer una serie de lavados para asegurarme de que toda partícula pesada se va a transferir. Como material de laboratorio necesito el vaso de precipitados y la piseta o frasco lavador. Entonces en ese proceso básicamente lo que queremos hacer, lo voy a detallar acá. Primero, transferir el sólido del vidrio de reloj al vaso de precipitados con ayuda de la espátula. Vamos a hacer 3 o 4 lavados de ese vidrio de reloj con agua destilada, con ayuda del frasco lavador, de tal manera que transfiramos cada una de las partículas que fueron pesadas del soluto al vaso de precipitados. Como usamos una espátula también para transferir, si la usamos, ¿no?,
se hace necesario también hacer unos lavados con agua destilada de esa espátula para transferir cualquier partícula que haya quedado adherida a dicho instrumento. Y en ese momento podemos asegurarnos o podemos asegurar que todo el sólido que pesamos se encuentra en el vaso de precipitados y que pues nuestro error analítico va a ser el mínimo posible. Realizada esa transferencia cuantitativa, voy a realizar el proceso de disolver el soluto pesado. Para disolver para este proceso, pues necesito como material de laboratorio el agitador de vidrio y el frasco lavador nuevamente. Para esto pues tenemos que adicionar agua. ¿Qué tanta agua? Pues realmente debemos adicionar suficiente agua para disolverlo sin sobrepasar el volumen que queremos preparar de solución, ¿no? Entonces lo que se recomienda es agregar entre el 60 y el 70% del volumen de la solución que se va a preparar para poder disolver fácilmente el sólido pesado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a pesar 100 mililitros, en este paso yo voy a agregar entre 60 y 70 mililitros aproximadamente, ya que este volumen pues no es necesario medirlo, simplemente para tener una disolución adecuada, y pues ese volumen yo lo puedo más o menos estimar con las marcas de graduación que tiene el vaso de precipitados, que aunque no es un material de medición de volúmenes, pues nos puede dar una idea de qué volumen tenemos aproximadamente. Una vez hecho ese proceso de disolución, como utilizamos nuestro agitador de vidrio para disolver, debemos hacer unos lavados del agitador para asegurar nuevamente esa transferencia cuantitativa de la que estamos hablando. Todo el sólido que pesamos se transfiere finalmente a la solución. El siguiente paso, ya que hemos disuelto todo el sólido en el vaso de precipitados, va a ser realizar una transferencia cuantitativa del soluto disuelto en el vaso de precipitados al balón aforado, que es el material que vamos a utilizar para finalmente terminar el volumen de la solución que se va a preparar, ¿no? De adicionar el volumen de agua necesario. Nuevamente, esto lo hacemos para asegurarnos que estamos transfiriendo absolutamente todo el sólido pesado que se disolvió en el balón aforado, que se disolvió en el vaso, al balón aforado. Material de laboratorio que utilizamos acá es el balón aforado y el frasco lavador, y el procedimiento básicamente es que como ya el sólido está disuelto, lo que hacemos es hacer, una vez hemos transferido el líquido del vaso al balón aforado, vamos a hacer 3 o 4 lavados del vaso de precipitados con ayuda del frasco lavador, agregando esas aguas de lavado al balón. De esa manera nos aseguramos que todo el líquido que tiene sólido disuelto pues está transfiriéndose al balón y pues disminuyendo de esta manera el error analítico que podamos tener en la preparación de la solución. El séptimo paso finalmente es aforar el balón o enrasarlo a la graduación, ¿cierto?, que tiene el balón. En este momento, hasta acá, hasta el sexto paso, tenemos aproximadamente, si adicionamos entre el 60 y el 70% de agua para disolver, y las aguas de lavado nos suman más o menos el 80% del volumen, tenemos un espacio suficiente para enrasar con ayuda de un frasco lavador, y la recomendación que les hago es que ese último mililitro quizás que falte para llegar a la graduación se haga con un gotero o pipeta Pasteur, como lo llaman algunos, para finalmente terminar
de enrasar la solución. Entonces acá, además del material que ya tenemos, necesitamos el gotero. Aquí ya tenemos toda la solución en nuestro balón aforado. El siguiente paso es homogenizar la solución. En ese proceso nos aseguramos de una mezcla correcta de la solución, es decir que finalmente la solución preparada es una mezcla homogénea y tiene la misma composición en todo su volumen. Esto lo hacemos pues por agitación suave del balón aforado para asegurarnos de esta completa mezcla y asegurar que es homogénea la solución, que es una característica de una solución, ¿no? Es parte de la definición de una solución de química de trabajo. Finalmente, esa solución se transfiere a un vaso de precipitados y la solución se va a utilizar en ese momento o a un recipiente adecuado para almacenar dicha solución si ese es el caso. Recuerden que el balón aforado no es un material para almacenar soluciones, empezando porque no es cómodo la transferencia. Bueno, si quiero medir con una pipeta, si quiero transferir a una bureta la solución, o bueno, quiero hacer diferentes procedimientos con dicha solución, no es adecuado un balón aforado para tener almacenada la solución. Y finalmente, pues lo que yo hago es hacer un recálculo de la concentración que finalmente tiene la solución. ¿Por qué? Pues porque yo no necesariamente estoy pesando la cantidad que me dio el cálculo. Entonces yo tengo que verificar cuál es la verdadera concentración que tiene esa solución. Si no se va a estandarizar, porque pues en el proceso de estandarización yo tengo que químicamente hallar el valor de la concentración. Si esta solución no se estandariza, es un patrón primario o no la vamos a estandarizar, pues lo ideal es hacer nuevamente el cálculo de la concentración, ya que estamos pesando una cantidad diferente a la inicial. Seguramente no nos interesa pesar exactamente la masa que nos dio en el cálculo, sino un valor cercano. Recuerden que dijimos que ese cálculo nos da es una guía de lo que debemos pesar. Entonces el cálculo nos dio esta cantidad, 3,7552 gramos. El dato real que les propongo, que pesamos en el laboratorio, es 3,7723 gramos, un poquito menos de lo que, perdón, un poquito más de lo que nos había dado el cálculo, pero pues que sigue siendo adecuado quizás para el trabajo. Y el volumen de solución, que es 250 mililitros. Entonces lo que yo tengo que hacer es nuevamente aplicar la ecuación de la molaridad para poder hacer ese cálculo, ¿no? Para esto pues tendré que hacer nuevamente una conversión de la masa real que utilicé de sulfato de magnesio, ahora de gramos a moles, partiendo de esa masa de sulfato de magnesio y con el peso molecular, que es el mismo que manejamos en el paso anterior, obtener finalmente las moles de sulfato de magnesio que realmente pesamos y que tenemos en la solución preparada, para ya finalmente pues reportar con ese dato de moles y el volumen de solución preparada, finalmente reportar la concentración. Este sería el valor de concentración pues real en este caso, porque pues fue lo que realmente utilizamos y que pues es adecuado, no está muy alejado a lo que yo me había propuesto al inicio, que era una solución 0,125 molar. Está un poquito arriba de lo que había pensado al inicio, pero pues sigue siendo adecuado quizás para el trabajo que se vaya a realizar. Y esto sí me interesa, conocer realmente cuál es la concentración que finalmente yo tengo, ¿no? Una vez que he hecho este cálculo, con ese dato es que yo voy a rotular mi solución. Pues precisamente el último paso es rotular la solución de trabajo. En ese rótulo que voy a colocar, pues la naturaleza de la sustancia, el nombre de la sustancia, sulfato de magnesio, su fórmula química,
la concentración real, que fue la que calculamos finalmente en el paso 10, que depende de la masa real que yo pese, el nombre del responsable es quien preparó dicha solución, la fecha de preparación de esta solución, que corresponderá pues a la fecha en la que se realizó el procedimiento. Y si se va a almacenar, pues lo ideal es colocar pictogramas, consejos de seguridad, la fecha de vencimiento, es decir, hasta cuándo vamos a almacenar dicha solución, y finalmente ya tengo mi solución de trabajo lista para ser utilizada. Espero que sea de utilidad para ustedes el video, el procedimiento para preparar una solución en el laboratorio. Si hay alguien interesado en quizás obtener este documento de Word, con mucho gusto se los puedo enviar. Dejar por favor en los comentarios el correo, y con gusto, cuando tenga algún tiempo, les puedo enviar este documento por si a alguien le interesa tenerlo y es de utilidad. Muchas gracias por ver este video, y hasta una nueva oportunidad.